Vi a mis hijos salir de aquella sala del tribunal con la cabeza agachada y no sentí nada, ni satisfacción, ni reivindicación, solo el peso vacío de saber que las personas a las que crié, las personas por las que habría dado la vida, me habían mirado a los ojos y habían destruido sistemáticamente todo lo que yo había construido durante 50 años. Ganaron $400.000 a costa de mi miedo, de mi confianza, del simple hecho de que los quería lo suficiente como para creer cada palabra que decían. Me llamo Patricia y tengo 75 años. Hoy les hablo desde mi casa en Greenwich, Connecticut, porque necesito que sepan que esto le puede pasar a cualquiera. No importa lo inteligente que seas, lo cuidadosa que hayas sido, ni cuánto creas conocer a tus propios hijos. Cuando las personas en las que más confías en el mundo deciden aprovecharse de ti, saben exactamente qué botones pulsar. Así que déjame preguntarte algo. ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Estás sentada ahora mismo en tu sala de estar, quizá pensando en tus propias inversiones, en tu propia familia? Deja un comentario y cuéntamelo, porque lo que estoy a punto de contarte no es solo mi historia, es una advertencia. Era marzo de 2023 cuando todo empezó a venirse abajo. Recuerdo la fecha exacta porque era el cumpleaños de mi nieta Emma y yo había planeado llevarla de compras para comprarle un regalo. Pero en lugar de eso, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Mamá, tenemos que hablar. ¿Podemos ir esta noche? Era mi hijo, Marcus. Su voz tenía ese tono serio que hizo que se me encogiera el estómago de inmediato. Ya sabes ese tono, el que significa que algo va mal. Algo va muy mal. Y cuando dijo tenemos, supe que también se refería a su hermana, Rebecca, mis 2 hijos, mi mundo entero. Llegaron a las 7 de aquella tarde, los dos vestidos como si vinieran del trabajo. Marcus con su traje, Rebecca con su americana. Se sentaron en la mesa de mi cocina, la misma mesa donde les había ayudado con los deberes, donde habíamos celebrado cumpleaños y fiestas, donde habíamos reído y llorado en cada etapa importante de sus vidas. Marcus sacó su portátil sin siquiera aceptar el café que le había ofrecido. Mamá, tenemos que hablar de tus inversiones, dijo. Estamos muy preocupados. Debo decirles que me había ido bien. Mi esposo Thomas falleció hace 12 años y me dejó en una posición cómoda. Pero yo también había sido inteligente con el dinero toda mi vida. Trabajé como administradora escolar durante 33 años y llevaba invirtiendo desde los 25. Para cuando me jubilé, tenía una cartera valorada en alrededor de $1,8 millones. No era rica para los estándares de Greenwich, pero sí lo suficiente para vivir cómodamente y dejarles algo a mis hijos. Marcus y Rebecca siempre habían mostrado interés por mis inversiones. Marcus trabajaba en finanzas, algo relacionado con fondos de cobertura que nunca llegué a entender del todo. Rebecca era abogada inmobiliaria. Eran exitosos, con estudios, vivían en casas bonitas con sus familias. Yo estaba orgullosa de ellos. Así que cuando Marcus abrió aquella noche una serie de gráficos en su portátil, gráficos que mostraban tendencias de mercado a la baja y previsiones económicas, presté atención. Confiaba en él. Era mi hijo. Trabajaba en finanzas. Dios mío, qué ingenua fui. El mercado se dirige hacia una gran corrección, mamá, dijo Marcus, girando la pantalla del portátil hacia mí. Estamos hablando de algo potencialmente más grande que lo de 2008. Todas las señales están ahí. Rebecca se inclinó hacia adelante y puso su mano sobre la mía. Esa debería haber sido mi primera señal de alarma. Rebecca no solía ser físicamente afectuosa, pero yo estaba tan concentrada en el miedo que me subía por la espalda que no lo noté. No queremos que pierdas todo por lo que tú y papá trabajaron, dijo suavemente. Hemos estado vigilando tu cartera y estás muy expuesta justo en los sectores que van a caer con más fuerza. Miré aquellos gráficos, aquellas líneas rojas que se desplomaban en las proyecciones de Marcus. Ya había pasado por caídas del mercado antes, la burbuja.com, la crisis de 2008. Sabía que los mercados se recuperaban, pero ahora tenía 75 años, no 50. No tenía décadas para esperar una recuperación. ¿Qué sugieren que haga?, pregunté. Liquidar, dijo Marcus. No todo, pero sí las posiciones de alto riesgo.
Hablamos probablemente del 70% de tu cartera. Pasarlo a efectivo y bonos hasta que llegue la corrección, y luego reinvertir en el punto más bajo. Eso es mucho para liquidar, dije despacio. ¿No perderé dinero con los impuestos? Perderás mucho más si te quedas dentro, dijo Rebecca. Mamá, no estaríamos aquí si no estuviéramos realmente preocupados. Marcus lleva meses modelando esto. Su firma se está preparando para ello. Esto es real. Esto es lo que tienes que entender sobre la explotación financiera de las personas mayores. No siempre es evidente. No siempre es un desconocido llamándote y diciendo que es de Hacienda. A veces son tus propios hijos sentados en tu cocina, usando su experiencia y tu amor por ellos como armas. Pasaron 3 horas conmigo aquella noche. Marcus me mostró análisis tras análisis. Rebecca habló de responsabilidad fiduciaria y de proteger mi futuro. Los dos repetían lo preocupados que estaban, que llevaban noches sin dormir pensando en que yo pudiera perderlo todo. ¿Y tus inversiones? Le pregunté finalmente a Marcus. Si esto es tan seguro, ¿qué estás haciendo tú? Yo estoy en una posición distinta, dijo con naturalidad. Soy más joven. Puedo aguantarlo. Además, mi cartera está estructurada de otra manera. Tengo protecciones que tú no tienes. Esa debería haber sido la segunda señal de alarma, pero estaba cansada, abrumada y asustada. Estaban diciendo todo lo que hacía que mis peores miedos parecieran reales. Necesito pensarlo, dije. Por supuesto, dijo Rebecca, pero mamá, no esperes demasiado. Estas cosas pasan rápido. Para cuando todos se dan cuenta de que está ocurriendo, ya es demasiado tarde para protegerse. Se fueron sobre las 10 de aquella noche. No dormí. Me quedé en la cama mirando al techo, pensando en todo lo que Thomas y yo habíamos construido, pensando en perderlo todo, pensando en convertirme en una carga para mis hijos en lugar de dejarles algo. A las 2 de la madrugada, me levanté y revisé mis cuentas de inversión en el ordenador. Había estado tan orgullosa de aquella cartera. Cada acción elegida con cuidado, diversificada, construida durante décadas. Empresas de primera línea, dividendos sólidos, ese tipo de inversiones aburridas y fiables que habían crecido de forma constante año tras año, y pensé en perderlo todo. Marcus me llamó a la mañana siguiente a las 7:30. Yo estaba preparando café, con los ojos pesados por no haber dormido. Mamá, ¿pensaste en lo que hablamos? Sí, dije. Todavía no estoy segura. El Dow Jones cayó 400 puntos ayer por la tarde, interrumpió. Mamá, está empezando. Tienes que actuar ahora. Miedo. Eso era lo que estaban usando como arma. Miedo puro y primitivo a perderlo todo. ¿Qué exactamente debería hacer? Pregunté. Y odié lo pequeña que sonó mi voz. Yo puedo ayudarte, dijo Marcus. Puedo hacer las llamadas a tu corredor. Podemos hacerlo hoy. Proteger tus activos antes de que sea demasiado tarde. Rebecca y yo te ayudaremos a moverlo todo a posiciones seguras. Hoy parece demasiado rápido. Mamá. Su voz era firme, casi cortante. Tú nos enseñaste a no dejar para mañana lo importante. Esto es importante. Son los ahorros de toda tu vida. Déjanos ayudarte. Así que lo hice. Que Dios me perdone, lo hice. Le di a Marcus la información de mi corredor. Hizo una llamada conjunta con mi asesor financiero, Stan, con quien llevaba trabajando 15 años. Marcus presentó su análisis, sus gráficos, sus proyecciones. Sonaba tan seguro, tan profesional. Stan expresó algunas dudas sobre liquidar tanto de golpe, sobre las implicaciones fiscales y la visión a largo plazo. Stan, agradezco tu prudencia, dijo Marcus. Pero aquí no hablamos de fluctuaciones normales del mercado. Mi madre tiene 75 años. No puede permitirse perder el 30 o el 40% de su cartera. Estamos hablando de proteger su capacidad de vivir de forma independiente. Aquella frase, vivir de forma independiente, me golpeó como un puñetazo. La idea de perder mi casa, de tener que mudarme con alguno de ellos, de depender de otros. Esa era mi pesadilla.
Stan terminó aceptando con cierta reticencia, pero aceptó. Preparamos las órdenes de venta. El 70% de mi cartera se liquidó durante los 3 días siguientes para evitar activar mecanismos de suspensión o levantar señales de alarma. Vi cómo mis cuentas se vaciaban. Acción tras acción vendida. Microsoft, Apple, Johnson & Johnson, Procter & Gamble. Todas las empresas que me habían pagado dividendos durante décadas, desaparecidas. Pasadas a efectivo y bonos del tesoro a corto plazo, tal como Marcus recomendó. El total llegó a alrededor de $1,3 millones en activos liquidados. El resto, aproximadamente 500.000, permaneció en bonos a largo plazo y en unas pocas acciones que Marcus dijo que estaban posicionadas defensivamente. Recuerdo estar sentada frente al ordenador aquel tercer día, viendo cómo se completaban las últimas transacciones. Me temblaban las manos. Acababa de desmontar 50 años de inversión cuidadosa en 72 horas. Pero confiaba en mis hijos. Intentaban protegerme. Rebecca vino aquella noche con vino y comida para llevar. Hiciste lo correcto, mamá, dijo, abrazándome. Sé que da miedo, pero ahora estás a salvo. Cuando llegue el desplome, te alegrarás mucho de haber escuchado. ¿Cuándo crees que ocurrirá?, pregunté. Ella se encogió de hombros. Podrían ser semanas, podrían ser meses, pero viene. Marcus está seguro. Asentí, intentando sentir alivio en lugar de terror. Eso fue en abril de 2023. Lo había vendido todo. Estaba segura, en efectivo y bonos, y el mercado siguió subiendo. Para mayo, el Dow Jones había ganado otros 600 puntos. Mis antiguas posiciones, las acciones que acababa de vender, subían de forma constante. Cada día miraba el mercado, y cada día me sentía un poco peor. Llamé a Marcus. El mercado está subiendo, dije. ¿Deberíamos pensar en volver a entrar? No, mamá. Esta es la burbuja antes del estallido. Es exactamente lo que esperábamos. Cuanto más suba ahora, más fuerte caerá. Tienes que ser paciente. Pero estoy perdiendo dinero cada día por estar fuera. No estás perdiendo dinero. Estás preservando capital. Hay una diferencia. Confía en mí, por favor. Sé que esto es difícil, pero tienes que confiar en el análisis. Así que esperé. Llegó junio. Julio. El mercado siguió subiendo. Mi cartera permanecía en efectivo y bonos, prácticamente sin generar nada mientras la inflación iba devorando su valor. Empecé a tener problemas para dormir. Me despertaba a las 3 de la madrugada, con el corazón acelerado, pensando en todas las ganancias que me estaba perdiendo. Pero cada vez que llamaba a Marcus o a Rebecca, me tranquilizaban. Ten paciencia. El desplome viene. Podrás volver a comprar en el punto más bajo. Para agosto, había perdido casi $200.000 en coste de oportunidad. Así se llama, cuando el dinero que no estás invirtiendo crece más despacio que el dinero que podrías haber mantenido invertido. $200.000 perdidos porque estaba en efectivo esperando un desplome que nunca llegó. Ahí fue cuando empecé a sospechar que algo iba mal. Llamé a mi amiga Janet, a quien conocía desde que nuestros hijos iban juntos a la escuela primaria. Janet había sido corredora de bolsa antes de jubilarse. Le pedí que revisara el análisis que Marcus me había mostrado. Quedamos para almorzar en nuestro lugar habitual, una pequeña cafetería del centro. Llevé copias impresas de todo lo que Marcus me había dado, todos aquellos gráficos y proyecciones. Janet los estudió durante un buen rato, con las gafas de lectura apoyadas en la nariz. Finalmente, levantó la vista hacia mí. Patricia, dijo con cuidado, no quiero alterarte, pero ¿de dónde sacó Marcus este análisis? Dijo que era de su firma. Que llevaba meses modelándolo. La metodología aquí es suficientemente sólida, dijo, pero las conclusiones son agresivas. Muy agresivas. Sí, en marzo había algunos indicadores económicos preocupantes, pero nada que justificara liquidar el 70% de una cartera, especialmente una cartera bien diversificada como era la tuya. Mi café se había enfriado. ¿Qué estás diciendo?
Estoy diciendo que este análisis, dijo dando unos golpecitos a los papeles, está diseñado para asustarte. Mira estas proyecciones, presentan los peores escenarios como si fueran certezas. Y Patricia, el mercado no se ha desplomado. Ha subido un 15% desde marzo. Si Marcus realmente creyera en este análisis, también habría liquidado su propia cartera. Dijo que estaba en una posición distinta. ¿Te mostró su cartera? No, no lo había hecho. Janet extendió la mano por encima de la mesa y tomó la mía. No digo que Marcus te haya engañado deliberadamente. Tal vez de verdad creía que habría una corrección. Pero cariño, necesito que compruebes algo. Necesitas averiguar si Marcus y Rebecca liquidaron sus propias inversiones. No quería creerlo. No podía creerlo. Eran mis hijos. Pero aquella noche hice algo que nunca había hecho antes. Busqué las transacciones inmobiliarias de Rebecca, que son de registro público en Connecticut, y allí estaba. Una segunda propiedad comprada en abril de 2023, justo después de que yo liquidara mi cartera, una propiedad de inversión valorada en $700,000. ¿De dónde había sacado ese dinero? Me sentí enferma. Pero necesitaba más pruebas. Necesitaba estar absolutamente segura antes de acusar a mis propios hijos de algo tan monstruoso. Llamé a Stan, mi asesor financiero. Stan, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo. Cuando Marcus te llamó en marzo, ¿parecía sorprendido por las órdenes de venta? Hubo una larga pausa. Señora Patterson, no me siento cómodo. Stan, por favor. Esto es importante. Otra pausa. Luego dijo, no estaba sorprendido. De hecho, me había llamado una semana antes que usted, preguntando por el proceso para grandes liquidaciones, qué documentación sería necesaria, cuánto tardarían las transacciones. La habitación empezó a dar vueltas. ¿Antes de nuestra reunión familiar? Sí, señora. ¿Y no pensaste que eso era extraño? Pensé que preguntaba en nombre de un cliente. Marcus trabaja en finanzas. No me di cuenta de que planeaba hacer que usted liquidara hasta que llamó con usted en la línea. Colgué. Me temblaban tanto las manos que casi se me cayó el teléfono. Marcus lo había planeado. Había planeado todo antes de aquella cena en la mesa de mi cocina, antes de mostrarme aquellos gráficos, antes de hacerme sentir miedo. Pero todavía necesitaba pruebas de lo que habían hecho con mis acciones. Al día siguiente, sábado por la mañana, conduje hasta la casa de Marcus. No llamé antes. Su esposa, Sara, abrió la puerta, sorprendida de verme. Patricia, Marcus no dijo que fueras a venir. Necesito hablar con él, dije. Es importante. Marcus bajó las escaleras con ropa informal, una taza de café en la mano. Durante apenas un segundo, vi algo cruzar por su rostro. Cansancio, quizá incluso culpa. Mamá, ¿qué pasa? Necesito ver tu cartera, dije. Necesito ver en qué estás invertido. ¿Qué? ¿Por qué? Porque el mercado no se ha desplomado, Marcus. Han pasado 5 meses y el mercado no se ha desplomado, y he perdido $200,000 en efectivo mientras mis antiguas acciones siguen subiendo. Mamá, ya hablamos de esto. Estas cosas llevan tiempo. Enséñame tu cartera, dije. Si estabas tan seguro de ese desplome, si de verdad estabas protegiéndome, enséñame que tú también vendiste. El silencio se alargó entre nosotros. Sara se excusó en voz baja y llevó a los niños a otra habitación. No puedo enseñarte mis inversiones personales, dijo finalmente Marcus. Eso es privado. Soy tu madre. Te di acceso a cada detalle de mis finanzas. Confié en ti por completo. Si no tienes nada que ocultar, enséñamelo. No. Esa sola palabra, pronunciada fría, plana, definitiva, me dijo todo lo que necesitaba saber. Pero aún no sabía lo peor. Todavía no. Contraté a una investigadora privada. Sé que suena dramático, pero necesitaba saber la verdad. Se llamaba Linda Chen y venía muy recomendada por el abogado de Janet. ¿Qué exactamente está buscando?, me preguntó Linda en nuestra primera reunión.
Mis hijos me convencieron de vender mis acciones en marzo. Creo que quizá compraron esas mismas acciones. Necesito pruebas. Linda ni siquiera parpadeó. Los casos de explotación financiera de personas mayores son más comunes de lo que cree. Deme 3 semanas. Tardó 2. Estaba sentada en mi sala de estar cuando me llamó. Señora Patterson, necesita sentarse para esto. Ya estoy sentada. Entonces agárrese bien. Su hijo Marcus y su hija Rebecca crearon una cuenta de inversión conjunta el 15 de marzo de 2023, 3 días antes de su reunión familiar. La financiaron con $200,000 cada uno, $400,000 en total. Se me secó la boca. El 3, 4 y 5 de abril, exactamente los mismos días en que usted estaba liquidando, compraron acciones a través de esa cuenta. Tengo los registros de las transacciones. Señora Patterson, compraron exactamente las mismas acciones que usted vendió. Microsoft, Apple, Johnson & Johnson, Procter & Gamble. Casi toda su cartera duplicada. No podía hablar. Hasta esta mañana, esa cuenta conjunta vale aproximadamente $800,000. Han ganado $400,000 de beneficio con sus acciones, las acciones que la convencieron de vender. Quiero que imagines algo por mí. Imagina a las 2 personas que más amabas en el mundo, las 2 personas por las que te sacrificaste, por las que trabajaste, a las que criaste con cada gramo de amor que tenías. Imagina descubrir que te habían manipulado sistemáticamente, que te habían mentido, que te habían robado. No porque necesitaran el dinero, no porque estuvieran desesperados, sino porque querían más, porque vieron una oportunidad de beneficiarse de tu miedo y de tu confianza. Eso fue lo que sentí en aquel momento. Todavía no era ira, solo un vacío inmenso y resonante donde antes estaba mi confianza. Hay más, dijo Linda. Rastreé sus comunicaciones. Tienen una conversación de mensajes entre ellos que empieza en febrero. Hablaron de su cartera. Marcus le envió a Rebecca el análisis que planeaba mostrarle a usted y coordinaron los tiempos. Hay un mensaje de Marcus que dice, mamá escuchará si ambos presionamos con el miedo. Siempre has sido adversa al riesgo. Si estás viendo esto y has llegado conmigo hasta aquí, quiero pedirte algo. Por favor, si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Comparte este vídeo, porque lo que me ocurrió a mí les está ocurriendo ahora mismo a miles de personas mayores. Y cuantas más personas conozcan estas tácticas, más podremos protegernos unos a otros. ¿Qué hago ahora?, le pregunté a Linda. Habla con un abogado, dijo. Esto es un caso de manual de explotación financiera de una persona mayor. Tiene un caso. Son mis hijos, susurré. Lo sé, dijo Linda suavemente. Lo siento. Pero dejaron de actuar como sus hijos en el momento en que decidieron robarle. Aquella noche miré viejos álbumes de fotos, Marcus y Rebecca de bebés, sus primeros días de escuela, graduaciones, bodas, todos esos momentos en los que me había sentido tan orgullosa, tan llena de amor por ellos. Y tomé mi decisión. Contraté a un abogado llamado Thomas Brennan. La ironía de que tuviera el mismo nombre de pila que mi difunto esposo no se me escapó. Thomas estaba especializado en derecho de mayores y casos de abuso financiero. Este es uno de los casos más claros que he visto, dijo después de revisar los hallazgos de Linda. Lo planearon, lo ejecutaron y obtuvieron un beneficio considerable. Solo los mensajes de texto ya son demoledores, pero necesito ser honesto contigo, Patricia. Esto se va a poner feo. Los casos familiares siempre se ponen feos. No me importa, dije. Lo que hicieron estuvo mal. De acuerdo. Esto es a lo que nos enfrentamos. Connecticut tiene leyes fuertes contra la explotación de personas mayores. Podemos demandar para recuperar sus beneficios, más daños y perjuicios, más honorarios legales. También podríamos intentar presentar cargos penales, aunque eso es más difícil de probar sin una evidencia directa de intención de defraudar. Quiero que devuelvan hasta el último centavo que ganaron, dije. Ese es el objetivo. Pero primero tenemos que confrontarlos formalmente. Hacerles saber que tenemos pruebas y darles la oportunidad de llegar a un acuerdo antes de presentar la demanda.
A veces, la amenaza de exposición pública es suficiente. No lo fue. Thomas envió una carta formal a Marcus y a Rebecca el 15 de septiembre de 2023. En ella se detallaba todo lo que sabíamos, se incluían copias de los registros de transacciones que Linda había obtenido, y se exigía que devolvieran los $400.000 de beneficios, más otros $200.000 para cubrir mis pérdidas de oportunidad. Marcus me llamó aquella noche. Lo estaba esperando. Mamá, ¿qué demonios es esto? Su voz era cortante, furiosa. ¿Contrataste a una investigadora para espiarnos? ¿Estás amenazando con demandar a tus propios hijos? ¿Compraste mis acciones? Pregunté con calma. Silencio. ¿Lo hiciste, Marcus? ¿Sí o no? No es tan simple. Es exactamente así de simple. Me convenciste de vender mis acciones mintiendo sobre un desplome del mercado. Luego compraste esas mismas acciones. Ganaste $400.000 mientras yo lo perdía todo. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? No te obligamos a hacer nada, dijo, ahora con la voz fría. Tú tomaste tus propias decisiones de inversión. Nosotros te dimos un consejo. Lo que hicimos con nuestro propio dinero no es asunto tuyo. Lo planeaste, dije. Lo hablaron en mensajes de texto antes de venir a mi casa. Usaste tu experiencia y mi miedo para manipularme. No puedes probar la intención, dijo Marcus. Y nunca vas a ver un centavo de nosotros. Si quieres destruir esta familia por dinero, esa es tu decisión. Pero no vamos a llegar a ningún acuerdo. Colgó. La respuesta de Rebecca llegó a través de su abogado. Por supuesto, ella enseguida se buscó un abogado. Una carta formal negando cualquier irregularidad, calificando mis acusaciones de infundadas y motivadas por deterioro cognitivo. Esa última frase, deterioro cognitivo, me hizo ver rojo. No eran solo ladrones. Iban a intentar afirmar que yo estaba senil, que no entendía lo que había ocurrido, que estaba haciendo acusaciones falsas por demencia. Van a pelear esto, dijo Thomas, y van a ponerse desagradables. ¿Estás preparada para eso? Tengo 75 años, dije. Enterré a un esposo al que amaba. Sobreviví al cáncer. Crié 2 hijos que creí que eran buenas personas. Puedo soportar lo que me lancen. Presentamos la demanda el 1 de octubre de 2023. La demanda se convirtió en registro público de inmediato. Para aquella tarde, Marcus y Rebecca ya habían bloqueado mi número de teléfono. A la mañana siguiente, me habían retirado la invitación a la fiesta de cumpleaños de mi nieta Emma. Eso dolió más de lo que esperaba. Emma tenía 11 años. Ella no tenía nada que ver con esto. Pero Rebecca envió un mensaje antes de bloquearme que decía, no voy a exponer a mi hija a alguien que hace acusaciones falsas contra su familia. Ya tomaste tu decisión. Janet vino aquella noche y me encontró llorando en la mesa de mi cocina. Déjalo salir, dijo, rodeándome con sus brazos. Déjalo salir todo. Me lo quitaron todo, sollocé. No solo el dinero, mis nietos, mi familia, todo. No, dijo Janet con firmeza. Eso lo quitaron ellos. Tú no. Ellos tomaron esas decisiones. Ellos hicieron esto. Tú solo te niegas a dejar que se salgan con la suya. La fase de descubrimiento de pruebas de la demanda duró 3 meses. Ese es el periodo en el que ambas partes tienen que entregar pruebas, sentarse para declaraciones, responder preguntas bajo juramento. Thomas citó sus registros bancarios, sus cuentas de inversión, sus comunicaciones. Los abogados de Marcus y Rebecca lucharon en cada paso. Presentaron moción tras moción intentando que el caso fuera desestimado, alegando que yo no tenía legitimación, que no había pruebas de explotación, que sus decisiones de inversión no estaban relacionadas con las mías. Pero teníamos los mensajes de texto. Teníamos la cronología. Teníamos los registros de transacciones que mostraban que habían comprado exactamente mi cartera a los pocos días de mi venta. Las declaraciones fueron lo peor. Tuve que sentarme en una sala de conferencias mientras el abogado de Rebecca me interrogaba durante 6 horas intentando hacerme parecer confundida, olvidadiza, incapaz.
Me pidió que recordara fechas y conversaciones concretas de meses atrás, y luego se mostró escéptico cuando no podía recordar las palabras exactas. Señora Patterson, ¿no es cierto que usted olvida citas con frecuencia? Tengo 75 años, no 90, dije. Uso un calendario como todo el mundo. Pero ha olvidado citas, ¿no es así? 1 o 2 veces en el último año. Eso no es demencia. Eso es ser humana. Y ha pedido a sus hijos que la ayuden con problemas tecnológicos. Sí. Porque ellos crecieron con ordenadores y yo no. Eso no significa que sea incompetente para gestionar mis finanzas. Pero podía ver lo que estaban haciendo. Estaban construyendo una narrativa de que yo era una anciana confundida que había tomado malas decisiones de inversión y ahora culpaba a sus hijos. Luego llegó la declaración de Marcus. Thomas lo interrogó durante 8 horas. A mí no se me permitió estar en la sala. Conflicto de interés. Pero Thomas me contó después que Marcus se había quebrado. Intentó sostener que todo era legítimo, dijo Thomas. Pero cuando le mostré sus mensajes de texto, cuando le pregunté por qué había investigado los procedimientos de liquidación antes de la reunión familiar, cuando le pregunté por qué no te reveló sus propias compras, se puso a la defensiva, se enfadó, empezó a decir cosas como, yo tenía derecho a invertir como quisiera, y ella debería haber sido más inteligente. Eso le hará daño en el juicio, dijo Thomas con satisfacción. La declaración de Rebecca fue más controlada. Ella misma es abogada, pero no pudo explicar la cronología. No pudo explicar por qué había comprado una propiedad de inversión inmediatamente después de mi liquidación. No pudo explicar los mensajes de texto. Los teníamos. Solo teníamos que llegar al juicio. El juicio comenzó en marzo de 2024, exactamente un año después de que me convencieran de vender. La sala del tribunal era fría e impersonal, nada que ver con los dramas de televisión que hacen que los procedimientos legales parezcan emocionantes. En realidad, fue sobre todo agotador. Thomas presentó nuestro caso metódicamente. Guió al jurado a través de mi historial de inversión, les mostró con cuánto cuidado había construido mi cartera durante 50 años. Llamó a Stan, mi asesor financiero, quien testificó que la liquidación era inusual y que Marcus había investigado el proceso de antemano. Presentó los hallazgos de la investigación de Linda Chen. Mostró los mensajes de texto entre Marcus y Rebecca ampliados en una pantalla para que todos pudieran ver las palabras de Marcus. Mamá escuchará si ambos presionamos con el miedo. Luego mostró los registros de transacciones. Mis ventas del 3, 4 y 5 de abril, sus compras en esos mismos días, las mismas acciones, las mismas cantidades escaladas proporcionalmente a su inversión. Esto no fue una coincidencia, dijo Thomas al jurado en su declaración inicial. Fue un plan calculado para explotar el miedo y la confianza de una mujer mayor. Usaron su experiencia y el amor de ella por ellos como armas para robarle su patrimonio. Los abogados de Marcus y Rebecca argumentaron que no hubo robo ni explotación. Sostuvieron que Marcus me había dado un consejo de buena fe, que realmente creían que se acercaba una corrección del mercado, y que sus decisiones personales de inversión no tenían relación con las mías. La señora Patterson tomó sus propias decisiones, argumentó su abogado. Es una mujer formada que tenía su propio asesor financiero. Podría haber dicho que no. El hecho de que luego se arrepintiera de su decisión no significa que fuera explotada. Pusieron a Marcus en el estrado. Testificó que había intentado protegerme, que había investigado datos que sugerían una caída del mercado, que nunca quiso que yo saliera perjudicada. Entonces, ¿por qué compró las acciones que convenció a su madre de vender?, preguntó Thomas durante el contrainterrogatorio. Porque mi tolerancia al riesgo es diferente, dijo Marcus. Soy más joven. Podía permitirme aguantar la volatilidad. Pero usted le dijo a su madre que esas acciones iban a desplomarse. Dijo que el mercado se dirigía hacia algo peor que lo de 2008. Si de verdad creía eso, ¿por qué las compraría? Marcus dudó. Mi horizonte temporal era distinto. Pensé que podría haber una oportunidad a corto plazo. Entonces le mintió a su madre sobre el horizonte temporal. Le hizo creer que el desplome era inminente, pero usted sabía que no lo era. No mentí.
La manipuló para que vendiera y así usted pudiera comprar barato, ¿verdad? Creó su propia oportunidad de compra usando el miedo de su madre. No. Pero el daño ya estaba hecho. El jurado podía verlo. Todos podían verlo. Rebecca intentó distanciarse del consejo de inversión de Marcus. Yo solo estaba apoyando el análisis de mi hermano, testificó. No soy experta financiera. Pero sí es abogada, dijo Thomas. Entiende el deber fiduciario. Entiende la explotación. Y participó en un plan para convencer a su madre de liquidar su cartera para que usted y su hermano pudieran beneficiarse, ¿verdad? No, intentábamos ayudarla. Ayudarla a perder $200.000 mientras ustedes ganaban 400.000. Es una definición interesante de ayuda. El juicio duró 8 días. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando el portavoz del jurado se puso de pie para leer el veredicto, pensé que el corazón se me iba a detener. En el cargo de explotación financiera de una persona mayor, fallamos a favor de la demandante, Patricia Anderson. Cerré los ojos. El alivio me recorrió con tanta fuerza que pensé que me iba a derrumbar. El jurado me concedió los $400.000 completos de beneficios que Marcus y Rebecca habían obtenido, más $300.000 adicionales en daños, incluyendo mis pérdidas de oportunidad y el daño emocional, más honorarios legales. La sentencia total superó los $800.000. Pero esto es lo que importaba más que el dinero. El jurado me creyó. Vieron a través de la manipulación de Marcus y Rebecca. Entendieron lo que me habían hecho. La jueza añadió algo que no esperaba cuando dictó la sentencia. Dijo, este caso representa una forma particularmente grave de abuso a una persona mayor, la explotación de la confianza parental por parte de hijos adultos que deberían ser protectores, no depredadores. Ordeno a ambos demandados asistir a formación en ética financiera, y ordeno incluir una anotación en el Registro Estatal de Abuso a Personas Mayores, que estará disponible para posibles empleadores y juntas de licencias. El rostro de Marcus se puso blanco. Para alguien que trabajaba en finanzas, esa anotación podía acabar con su carrera. Presentaron una apelación de inmediato. Fue denegada 3 meses después. La sentencia se mantuvo. No he hablado con Marcus ni con Rebecca desde que terminó el juicio. No han intentado contactarme, y yo tampoco he intentado contactarlos. Mis nietos, Emma y su hermano menor, y los 2 hijos de Marcus, ahora son adolescentes. Tal vez algún día me busquen para escuchar mi versión de la historia. Tal vez no. Eso no está bajo mi control. Lo que sí puedo controlar es esto. Asegurarme de que otras personas sepan lo que ocurrió. Asegurarme de que otros padres mayores entiendan que la explotación financiera puede venir de las personas en las que más confías. Recuperé mi dinero. La mayor parte, de todos modos. Después de los honorarios legales, los impuestos y el tiempo perdido, no estoy exactamente donde estaba antes. Pero estoy segura. Soy independiente. Vivo en mi propia casa, bajo mis propias condiciones. Más importante aún, puedo mirarme al espejo. Me defendí. Me negué a ser una víctima. Luché, aunque eso significara perder a mis hijos. Aunque significara destruir la familia que había construido. Aunque todos me dijeran que simplemente lo dejara pasar. Y gané. Si hay una lección en esto, no es complicada. La confianza se gana, no se debe. Ni siquiera por ser tus hijos. Especialmente no cuando hay dinero de por medio. Déjalo todo por escrito. Haz preguntas. No permitas que nadie te presione para tomar decisiones financieras basadas en el miedo. Y si alguien se aprovecha de ti, aunque sea tu familia, contraataca. Mereces justicia. Mereces respeto. Mereces envejecer con dignidad. Soy Patricia Anderson. Tengo 75 años. Soy de Greenwich, Connecticut, y ya no soy una víctima. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda, ¿desde dónde estás viendo esto? Deja un comentario abajo. Comparte esto si conoces a alguien que necesita escucharlo. La verdad importa. La justicia importa. Y a veces,
Solo a veces, los buenos ganan.